Muy buenos días, queridos estudiantes de séptimo básico. Comenzamos una nueva clase, así que mucho ánimo, chiquillos. Ya, chiquillos, estamos frente a la página 52. Objetivo es darnos cuenta de todo lo que hemos aprendido en todas estas clases que hemos tenido de paleohistoria, evolución del hombre, la migración del Homo sapiens, las teorías del poblamiento americano. A partir de la próxima semana ya comenzamos con la parte de las primeras civilizaciones. Por lo tanto, es muy importante que vayamos al mismo ritmo, chiquillos. ¿Ya? La idea de esta evaluación es que usted la haga en su cuaderno, si es que no tiene el libro, o en el libro, si tiene el libro. Y cuando ya la haya terminado, le saco una foto lo más nítida posible, por favor, chiquillos, y me la envía a través de Classroom. Todo lo que deban enviar tiene que ser a través de Classroom, ya no más correo, porque así se lleva un orden de lo que ustedes van enviando. De repente hay alguien que manda el correo y no manda Classroom. Entonces hay que revisar Classroom y correo, entonces mejor que esté todo en un lado. Entonces las personas que no tengan el libro escriben el número de la pregunta, lo que dice la pregunta, las alternativas, la alternativa correcta junto con lo que dice la alternativa. ¿Ya? Comencemos. ¿Cuál de los siguientes elementos se relaciona directamente con el proceso de hominización durante el Paleolítico? A. Organización en clanes. B. Dominio de la agricultura. C. Descubrimiento del fuego. D. Aumento de la capacidad craneana. Piénselo bien, si es necesario póngale pausa al video y después sigue escuchándome. Lee el texto y responde las preguntas 2 y 3. Leemos el texto, les voy a dar un poquito de tiempo para que lo lean. Este texto está sacado, como dice, del libro llamado Los orígenes de la civilización. La pregunta es, según el autor, ¿por qué el ser humano sobrevivió a la última edad de hielo y el mamut no? Alternativa A, porque la capacidad física del mamut no resistió al medio ambiente. B, porque los seres humanos migraron a tierras con mejores condiciones climáticas. C, porque el mamut se sometió a cambios físicos menos profundos que el ser humano. D, porque el ser humano se adaptó a distintas condiciones, mientras que el mamut solo se había adaptado a la edad de hielo. Léanlo bien, tranquilos, si es necesario subrayar el texto. Ya, chiquillos, piensen que esto sería como la prueba. Si es que estuviéramos en el colegio, estas preguntas serían de prueba. Entonces la idea es que de verdad ustedes pongan en práctica lo que han aprendido. Número 3. ¿Con qué se relaciona la capacidad de adaptación del ser humano? ¿Cambios físicos? ¿Con su capacidad para resistir el frío? ¿Con su habilidad para domesticar el mamut? ¿Con el desarrollo de su cerebro y su sistema nervioso? Piénselo bien nuevamente, si es necesario pone pausa al video. Tenemos otra fuente para responder la pregunta 4. La fuente dice, el cultivo y la cría de animales significaban que podían disponer de comida durante todo el año, independientemente de las estaciones, por lo que los granjeros, en vez de trasladarse de un lugar a otro buscando plantas y animales, podían vivir en poblados permanentes, desarrollando sus artes y técnicas, y viviendo juntos en grupos mucho más grandes que los de sus antepasados cazadores. El libro se llama Los primeros agricultores y las primeras ciudades. Veamos de qué se trata la pregunta. ¿Qué proceso histórico es descrito en el texto? ¿La invención de la escritura? ¿El paso de la vida nómada a sedentaria?
la centralización del poder político y religioso o el surgimiento de las primeras vías de comunicación y navegación. Piénsenlo bien y respondan. Ya, chiquillos, tenemos la siguiente fuente y tenemos que responder la pregunta número 5. Leamos el texto del libro Prehistoria del Mundo. La idea del origen autóctono del hombre en América ha sido ya superada definitivamente, y casi todos los estudiosos e investigadores de la prehistoria americana inician sus exposiciones afirmando que el hombre no es originario de América, aunque la mayoría de los investigadores se decantan por el origen asiático a través de Bering. Aún no ha concluido del todo la vieja polémica acerca de la cuestión del origen único o múltiple. Pregunta número 5. ¿Qué puedes concluir a partir de la fuente? A. ¿Los americanos son autóctonos de este continente? B. ¿La existencia del ser humano americano tiene un origen único? C. ¿No existe certeza entre los investigadores sobre el poblamiento americano? D. Todos los investigadores están de acuerdo en que América se pobló por Bering. Lean el texto, lean la pregunta, las alternativas y respondan. Número 6. El Homo sapiens sale a conquistar el mundo impulsado por los cambios climáticos por una parte y por la búsqueda de alimento por otra. De las siguientes afirmaciones, ¿cuál corresponde a los lugares habitados por el ser humano en orden cronológico? A. Asia, Cercano Oriente, Europa, América, África. B. Cercano Oriente, Asia, Europa, América, Australia. C. África, Europa, Cercano Oriente, Australia, América. D. África, Cercano Oriente, Asia, Europa, Australia, América. Lean bien las alternativas, no se estresen, chiquillos. Si no se acuerdan, van al libro. Si no tienen el libro, esperemos hasta que revisemos las preguntas. ¿Ya? La idea es que ustedes traten de responder por sí solos, pero si hay algo que no sepan, lo dejan pendiente y pueden buscar la respuesta. Ya, chiquillos, así que la idea no es estresarlo, la idea es saber cuánto ustedes han aprendido. Tenemos ahora la página 54. Número 7, tenemos una imagen. Dice teoría del poblamiento americano. ¿Qué teoría del poblamiento americano está demarcada en el mapa? Oceánica, Bering, polinésica, australiana. 8. ¿Por qué el dominio del fuego ha sido uno de los hechos más significativos de la historia de la humanidad? A. Porque facilitó el uso de los metales. B. Porque determinó el inicio del proceso de sedentarización. C. Porque facilitó el desarrollo de las actividades agrícola y ganadera. D. Porque permitió al ser humano cocer sus alimentos y ahuyentar a depredadores. 9. ¿En qué periodo se produce el dominio del fuego? Neolítico, Mesolítico, Megalítico, Paleolítico. 10. ¿Por qué algunos investigadores plantean que el descubrimiento de la agricultura fue una revolución? El otro día en clase nos preguntaba la María Paz que era una revolución, ¿cierto? Y yo le explicaba que una revolución cambia la historia. Por ejemplo, la Revolución Francesa, por ejemplo, la Revolución Rusa. Aquí tenemos que la agricultura fue una revolución. ¿Por qué será? A. Porque fue una coyuntura, un cambio histórico con consecuencias solo en el ámbito económico. Porque significó un cambio en la forma de vida de los seres humanos de la paleohistoria.
porque permitió a los seres humanos del Paleolítico continuar con sus costumbres de manera libre, porque motivó a los grupos humanos a migrar hacia otros continentes en busca de tierras cultivables. Continuemos, chiquillos. Recuerden que si voy muy rápido, coloquen pausa y la responden de manera tranquila. 11. ¿Por qué se ha establecido que la agricultura es un proceso que termina con el intercambio comercial? A. Porque los campos permitieron la construcción de grandes centros ceremoniales. B. Centros comerciales, perdón. Entonces, A. Porque los campos permitieron la construcción de grandes centros comerciales. B. Porque las tribus establecieron alianzas comerciales usando una moneda común. C. Porque le permitía al ser humano recorrer extensos territorios cambiando productos. D. Porque se producía un excedente, el que era almacenado para su posterior intercambio. Observa la imagen. Esta imagen ya la conocemos, la vimos al comienzo de la unidad. Respondamos la pregunta 12. Observen la imagen. ¿A qué etapa de la Edad de Piedra corresponde esta imagen y por qué? A. Al Neolítico, porque la pintura rupestre es característica de este periodo. B. Al Paleolítico, porque en esta etapa las guerras entre tribus eran frecuentes. C. Al Neolítico, porque la caza era el único método que utilizaron para conseguir alimentos. D. Al Paleolítico, porque la caza fue la actividad por la cual los seres humanos obtenían su alimento. 13. Tenemos otro texto. Los hombres cambiaron muy sustancialmente, de manera estructural, los principios económicos para su subsistencia, lo que significó una variación total en las formas de vida. La aparición de la agricultura fue un fenómeno tan importante que a partir de entonces ya nada sería igual que lo anterior. ¿Cuál fue la principal consecuencia del cambio expuesto en la fuente? A. Las bandas humanas se volvieron sedentarias. B. Los grupos humanos se volvieron menos complejos. C. Los seres humanos migraron del continente africano. D. El ser humano comenzó a crear las primeras manifestaciones artísticas y culturales. Ya, chiquillos, ya vamos terminando. Estamos en la pregunta número 14. Dice, el proceso de hominización y adaptación al medio natural duró millones de años e implicó que el hombre se enfrentó al peligro de los grandes animales. Ante esto, ¿qué tipo de organización social le dará al ser humano un mayor resguardo, una mayor protección? ¿Aldeas, bandas, ciudades, comunas? Piensen. Si no recuerdan algo, pueden buscar la definición, si es que hay una palabra que les complica. ¿Ya? Lee la fuente y luego responde la pregunta 15. Dice, apenas terminada la edad de hielo, la actitud del hombre, o más bien de algunas comunidades, hacia su medio ambiente, sufrió un cambio radical, preñado de consecuencias revolucionarias para la especie entera. El hombre ha empezado a controlar la naturaleza, o por lo menos ha logrado ejercer su control cooperando con ella. ¿A qué fenómeno revolucionario se refiere el autor? A la revolución del Paleolítico porque se dominó el fuego. B. A la revolución del Neolítico porque se desarrolló la agricultura. C. A la revolución que provocó la migración hacia distintos continentes. D. A la revolución de los metales porque se fabricaron novedosas herramientas.
Última pregunta de alternativas. Número 16. ¿Qué función tenían los dólmenes, cromlet y menhires? A. ¿Eran utilizados para la agricultura? B. ¿Eran lugares utilizados para realizar ceremonias? C. ¿Eran lugares utilizados para guardar los alimentos? D. ¿Eran lugares utilizados para acorralar a los animales? Recuerden que eso es parte de una investigación que les había pedido que realizaran. Así que ahí pueden responder esta pregunta. Pregunta número 17. ¿Por qué la pintura rupestre es una herramienta para conocer la forma de vida durante la paleohistoria? ¿Por qué será una herramienta la pintura rupestre? Traten de llenar los espacios, chiquillos, respondan de manera explayada, ¿ya? Traten de que todo lo que han aprendido lo puedan lograr escribir. Lee la fuente y responde las preguntas 18 y 19. El Paleolítico Superior es el ascenso del Homo sapiens sapiens, un nuevo tipo humano dotado de características singulares que lo convierten en el protagonista de la historia humana. Desde los inicios de este periodo hasta nuestros días, su capacidad creativa será extraordinaria, tanto en lo que se refiere a los aspectos tecnológicos como a los espirituales. Diseñó nuevos tipos de herramientas, introduciendo definitivamente la industria ósea, los huesos. Descubrió y experimentó nuevos artilugios y estrategias para la caza y la obtención de alimentos. Diseñó nuevos tipos de hábitat. ¿Qué cambios físicos debieron experimentar los homínidos para llegar a la descripción que realiza el autor? Según lo expuesto por el autor, ¿por qué el Homo sapiens se convirtió en el protagonista de la historia humana? ¿Crees que el ser humano sigue cambiando? ¿Por qué? Ya es importante que investiguen, ya, que se ayuden de lo que han aprendido en ciencias, por ejemplo. Ya, mis queridos estudiantes, a partir de ahora vamos a comenzar a revisar nuestras preguntas de alternativa y de desarrollo, pero no va a ser tan fácil porque se los voy a ir dejando a través de códigos. Así que después de que hayan terminado su actividad, los invito a tratar de descifrar estos códigos. Aquí, por ejemplo, aparece una introducción a lo que vamos a hacer. Abajito aparece lo que significa cada código. Ustedes solo van a ir rellenando los cuadraditos en su cuaderno para que puedan descifrarlo. Y de ahora en adelante vamos a comenzar a ver cuáles eran las alternativas correctas de nuestra actividad. ¿Cuál va a ser su misión? Van a hacer un check si lo hicieron bien, van a encerrar en un círculo la que era correcta si la hicieron mal y van a escribir al ladito el porqué del error, si se pudieron dar cuenta. Cuando tengan todo eso, le sacan una fotografía y me lo envían a través de Classroom. Recuerden que de ahora en adelante, todo a través de Classroom, nada más a través de correos, para así llevarlo ordenadito y poder irle respondiendo a sus trabajos. Ya, chiquillos, comencemos entonces con el solucionario. Ya, chiquillos, aquí tenemos entonces, aunque ustedes no lo crean, el solucionario de las preguntas de alternativa. Aquí dice, cada letra significa un código, por lo tanto su misión es buscar, por ejemplo, lo que significa ese punto, que debe estar en alguna parte, y escribirlo. Buscar lo que significa ese código y escribirlo. Y esa es la pregunta número 1, la alternativa, chiquillos. La 2, la 3, la 4, la 5, la 6, 7, 8, 9, 10. Pero, ¿para qué les voy a seguir diciendo? Ustedes son muy inteligentes, así que lo van a lograr descifrar. Ya, chiquillos, pero lo más importante es que vayan revisando en su libro, hagan un check muy grande si es que lo hicieron bien, un aplauso para ustedes,
Y si es que se equivocaron, encierran en un círculo la que era correcta y explican al lado en el mismo libro por qué se equivocaron, qué les pasó, se confundieron, leyeron muy rápido. Cuando tengan todo esto listo, recuerden sacarle una foto y lo envían a través de Classroom. Ahora vamos a pasar a las preguntas de desarrollo, chiquillos. Espero que en las de alternativa les haya ido muy bien. Chiquillos, estamos terminando. Aquí les muestro las respuestas de las preguntas de desarrollo. Es súper importante que primero lo hagan ustedes, ya ojalá con lápiz y grafito primero, o que vayan colocando sus ideas en el cuaderno y después traspasarlas al libro. De repente pasa, chiquillos, de que sus respuestas son muy pequeñas y es importante que ustedes se logren explayar, ¿ya? Entonces, después que hayan terminado absolutamente todo, pueden revisar el solucionario, revisar qué es lo que dicen las respuestas. Si se parecen a las que ustedes escribieron, no borren las que ustedes escribieron, ¿ya? No es que estas respuestas estén mejor que las suyas, sino que es por donde debería ir su respuesta. Quiero que eso nos quede súper claro, chiquillos, ¿ya? Así que hasta aquí llega esta clase. Espero que les haya ido bien en su evaluación. Voy a estar esperando que me envíen las fotografías. Recuerden, por último, que en las fotografías tiene que ir el check si le fue bien, el círculo si le fue mal, escrito por qué le fue mal, las preguntas de desarrollo lo más amplias posibles. Ya, chiquillos, con esto terminamos entonces la parte de paleohistoria y a partir de la próxima clase comenzamos con las primeras civilizaciones. Ya, chiquillos, así que todo a través de Classroom, nada más de correos, solo a través de Classroom para yo poderles responder inmediatamente. Cualquier duda, de todas maneras, me escriben. Siempre estaré para ustedes, así que estoy esperando sus dudas. Que les vaya muy bien.